Nacional, Karina Banfi, que es vicepresidenta de la Comisión de Medios Informática de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queríamos dialogar con vos sobre lo que está pasando con el tema de la regulación de los medios, internet, redes sociales. Se realizó una jornada en el Senado, en la Comisión de Medios del Senado, la semana pasada. Bueno, ¿qué está ocurriendo con respecto a este tema? A ver, me parece que nosotros estamos atravesando, nosotros, todas las personas en el mundo, un cambio de paradigma en las plataformas de comunicación habitual, tradicionales, que teníamos en el siglo XX, que era la televisión, la radio aficionada. Hoy aparece Internet, apareció Internet y hoy convivimos en una conversación pública a través de nuestras redes sociales, una comunicación que tiene principalmente un estándar mucho más bajo de la privacidad, o mejor dicho, un manejo de la privacidad que corresponde al libre albedrío de cada una de las personas. Lo más importante de eso, y desde como diputada nacional, como una persona que trabaja la comunicación en un sentido de política pública, nosotros tenemos la responsabilidad de la alfabetización digital, enseñarle y enseñarnos, aprender todos nosotros cómo debemos involucrarnos con aquella comunicación anárquica y pública que se da en las redes sociales y principalmente entender de alguna manera cómo es ese circuito de la información que circula en Internet, justamente para evitar la desinformación. Hoy tenemos uno de los mayores flujos de información al cual podemos acceder, pero muchas veces nos encontramos con ciertos dispositivos que desinforman más que informan y uno termina, cambia la plataforma, pero nos pasaba toda la vida, ¿no? Que venía alguien y nos decía, la vecina nos contaba un chisme y nosotros lo repetíamos como si fuese verdadero y quedaba en esa situación, más en un ámbito privado o de tu entorno. Hoy, esa misma situación que se da compartiendo una noticia falsa con una amiga en Facebook, quedamos expuestos principalmente a desinformar y principalmente en nuestra propia credibilidad. Bueno, recién tocabas un punto muy importante, porque las noticias falsas es como moneda corriente, ¿no? En el día de hoy, en materia de redes sociales. ¿Qué decimos cuando hablamos de noticias falsas y el proceso electoral, de campañas políticas que estamos viviendo? Bueno, lo bueno que nosotros podemos decir en este proceso, al menos lo que se midió hasta las PASO, que conforme a lo que se temía y que generaron ciertos dispositivos y acuerdos, principalmente desde la Cámara Nacional Electoral con los distintos partidos que participan de esta contienda electoral, alguna manera de mitigar la desinformación, como quizás teniendo de alguna forma el parámetro de lo que fue Brasil, para que no se desinformara en un ámbito electoral y que la verdad no le conviene a nadie. Y eso resultó que fue muy bajo el nivel de fake news o de noticias falsas en el marco electoral de las PASO. Creemos que se va a repetir en este proceso de las generales y eso habla bien principalmente de cómo aprendemos rápido. Entonces es importante empezar a generar algunos consensos básicos sobre qué información de interés público circula, tener bien claro los conceptos sobre lo que significa temas de interés público y lo que significa revelar información privada o de la esfera privada de terceros, porque eso es una garantía constitucional y hay que protegerla. Y principalmente cómo podemos evitar que se proliferen, porque ¿qué pasa? Las noticias falsas existen y existieron, como recién te decía, siempre. El problema es que con este nivel de plataformas de los dispositivos digitales, la proliferación, la propagación, la difusión que tiene es mucho más amplia y es mucho más difícil contenerla. ¿Y qué ocurre con usurpación de identidad, que también está dentro de los ciberdelitos, ¿no? Bueno, ese es un tema que, a la vista de cuál es el tratamiento que ha tenido el Congreso, yo disiento bastante, porque se lo mira desde una perspectiva analógica y en realidad hay que tener una
o entender que la identidad digital no es lo mismo que la identidad de un documento, ¿no? Decir que uno usurpa una identidad principalmente tiene y está asociado y está condenado en nuestro Código Penal, está tipificado como un delito y tiene que usarse con determinado mecanismo para delinquir. Si yo usurpo una identidad y luego genero alguna instancia delictiva, eso va a tener consecuencias penales y nuestro código lo contiene, y también nosotros durante estos 3 años hemos promovido y logrado que sea ley la Convención de Budapest, que justamente incorpora, amplía ciertos criterios para lo que son los delitos digitales, y eso es importante atenderlo y está enmarcado en el Código Penal. Ahora, nosotros podemos tener una identidad creada por nosotros en Internet y eso no es robar una identidad. Principalmente porque nuestra identidad digital está en nuestro IP y eso es lo que va a importar. Si hay alguna persona que de pronto le usan su nombre o le usan su foto con otro nombre, puede perfectamente solicitarle a esas redes sociales que se baje esa cuenta o se verifique tu cuenta como real para que no permita que otros usuarios utilicen ni tu foto ni tu nombre. Entonces eso es parte de la alfabetización digital, entender cómo funcionan ya estas compañías, que son compañías y empresas privadas que tienen un modelo de negocios determinado, pero que también han evolucionado mucho justamente en proteger la identidad y la privacidad de sus usuarios. En ese sentido, no tiene mucha eficacia que nosotros querramos hacer una ley diciendo que no podés robar la identidad en una red digital, cuando en realidad eso ya está dentro de los términos y referencias cuando uno adhiere o es cliente de estas redes sociales, y en donde perfectamente tiene los mecanismos para mitigarlo, para evitarlo y para que se prohíba el uso de su nombre o de su imagen por terceros. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con la utilización de las redes por parte de los menores de edad? Y también aparecen otros delitos, ¿no? Como grooming, bullying. ¿Qué está sucediendo con todo esto y cómo se está regulando? Bueno, primero vuelvo, y esto lo digo principalmente, es importante conocer el modelo de negocios que son las redes sociales. El alcance a la tecnología de los niños es responsabilidad de los padres, no es una responsabilidad del Estado, porque el Estado no está dentro de la crianza de nuestros hijos, por suerte, ni en el interior de nuestros hogares. Es muy importante, y hay sí mucha literatura educativa y formativa de especialistas pedagógicos que tiene que estar acompañando principalmente la alfabetización digital con cuán es el nivel de presencia que tiene que tener un niño frente a todos estos dispositivos que le amplían el universo mucho más de lo que quizás nosotros tuvimos. Digo, lo que significa YouTube. Hoy un niño puede estar jugando, interactuando con niños de Rusia, ¿no? Porque ve videos o porque les permiten determinada accesibilidad. Y eso, lo importante es que tengan siempre la vigilancia de los padres. No se trata de una instancia del ámbito privado que hace a los sujetos menores de 18 años. Y si ustedes ven las propias plataformas de internet, de las redes sociales, no prohíben que menores de 18 años puedan tener o ser usuarios de esas plataformas. ¿Qué sucede muchas veces? Los padres le habilitan de manera mentirosa, mintiéndole a la compañía, fraguando los datos de esos niños para que esos niños a los 10, 11 años tengan, por ejemplo, una página de Facebook. En lo particular, yo me opongo mucho a eso, porque me parece que además tiene un efecto replicador muy negativo. Esta cosa de terminar siendo el único padre que no deja a su hijo en el colegio tener una página web o una página de Facebook cuando todos sus amiguitos lo tienen. Y a mí me parece que en vez de hacerle caso omiso para no ser el padre ogro con su hijo, lo que tienen que hacer es trabajar en la institución, trabajar en el chat de los papis, cuáles son los peligros que puede tener justamente su hijo si tiene ese nivel de accesibilidad, incluso sin
el control básico, porque muchas veces los propios padres desconocen qué tipo de herramientas tienen estos dispositivos para blindar a ese niño de justamente lo que vos decías, peligros como el grooming, como el acoso, como la incitación al suicidio, como la violencia digital, como un montón de situaciones que realmente estresan, empiezan con un estrés sobre los chicos y pueden terminar en situaciones que podemos lamentar todos. Sí, totalmente. Bueno, hablábamos antes sobre esta jornada de medios que se realizó en el Senado de la Nación. Allí dos especialistas, expositores, presentaron un documento que se llama Policy Papers. Ahora vamos a ver la nota que hicimos con uno de ellos, con uno de los expertos en materia de medios, Martín Becerra. Vamos a compartir la nota. Creo que nuestro país reclama una perspectiva regulatoria integral, que incluya contenidos, que incluya la propiedad cruzada creciente entre medios, telecomunicaciones, internet, que incluya elementos de la economía del sector y por supuesto contenidos es parte de esa regulación integral que se necesita. Digamos, ante la imposibilidad de avanzar con una mirada integral, me parece que es bueno, por lo menos, comenzar con contenidos. Pero si tuviera que pensar idealmente, diría necesitamos revisar integralmente las regulaciones porque están separadas y muchas de ellas son muy atrasadas. Bueno, veíamos recién esta nota con el experto en materia de medios, Martín Becerra, que hablaban sobre este documento. Muy interesante la jornada porque se mecha el tema de la regulación de los medios en la Argentina, internet, redes sociales. ¿Haría falta una nueva ley de medios en nuestro país? Mira, nosotros quisimos, yo no la llamaría una ley de medios, y hay que ser muy cuidadoso con las palabras para no desvirtuar los conceptos. Nosotros en Argentina, gracias a los fundadores de nuestra patria, tenemos una constitución en un sentido muy liberal de la libertad de expresión y de pensamiento. Y desde el Estado, digo, gobierno nacional, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, tenemos que ser muy respetuosos con la posibilidad de que todos tengan la misma equidad para expresarse y para poder manifestar sus pensamientos y opiniones. Cuando nosotros hablamos de regular los medios de comunicación, cuando nosotros o algunos plantean modificar la Constitución porque tiene que haber un esquema de regulación de medios y hacen alusión principalmente a lo que fue la Ley de Medios del año 2008 promovida por el gobierno anterior y que en términos generales realmente era importante poder generar una ley que se adecuara a los desafíos comunicacionales como venimos conversando, que es la digitalización, la era de las comunicaciones a través de nuevas plataformas como es Internet, que lamentablemente en esa ley quedó fuera. Por lo tanto, es una ley que nace en el 2008 ya de manera atrasada con los avances que vinieron en el 2011, 2012 y vimos incluso que en su implementación el organismo de control, en vez de ampliar esas voces, que ese era el motivo de trabajar esta ley, que la verdad fue quizás un momento bisagra dentro del Congreso de la Nación, terminó siendo un sistema de acumulación de voces afines a un gobierno de turno. Lo peor. Lo peor que nosotros podemos hacer es pretender, por ejemplo, que hablar de una ley de medios signifique tener la posibilidad de tener un programa adicto a un gobierno como fue 678 en un canal de la TV pública. Así es. O, por ejemplo, tener medios de comunicación con empresarios, no de medios, sino empresarios que tenían medios y que no pagaban cargas sociales y que luego, cuando vino el cambio de gobierno, resultó ser que tanto Spolsky con CN23 o de Sousa y Cristóbal López con C5N habían dejado un tendal de gente comprometida con deudas de sus cargas personales, o sea, de propio
creo que si nosotros tenemos que controlar, digo nosotros el Estado, tiene que hacer algún nivel de control, principalmente es la posibilidad de que todos los trabajadores de la prensa puedan ejercer su trabajo de manera digna y que no tengan que andar mendigando que por favor le paguen las cargas sociales, porque de alguna manera lo que devino de estas empresas privadas fue una debacle con referencia a todo un sector de trabajadores que de pronto se sintió sin contención. Sí. Y principalmente se sintió sin contención porque se da en un marco privado, principalmente, por la propia ley de medios, porque los medios públicos son acotados y así deben ser. Y es parte también de un debate que tenemos que darnos si merecemos o necesitamos tener un sistema de medios públicos y cómo debe ser y para qué debe servir este sistema de medios públicos. Ahora bien, si nosotros avanzamos, como dijo esta semana Zaffaroni, que hay que hacer una reforma de la Constitución, porque hay que regular los medios, así lo dijo, es más, ayer lo escuché nuevamente, o tenemos a la candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad diciendo que, o apresuradamente, instintivamente, cuando le hablan de la CONADEP de periodistas, responde de manera afirmativa. Lo que está generando principalmente, ambos lo que generan principalmente es generar, alertar e instalar la autocensura. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de regular los medios de comunicación. Porque esto lo que genera es temor a tu trabajo, que vos decís, bueno, yo estoy expuesta, digo todo el tiempo a cuestiones que pienso, esto tiene una audiencia y tiene un nivel de alcance que no es lo mismo si lo digo de manera privada, pero si va a venir un sistema que me controle y me regule, yo mejor no lo digo. Eso se denomina autocensura y eso es lo peor que nosotros podemos fomentar de cualquier espacio público, sea el Gobierno Nacional, el Congreso de la Nación o los jueces, para cada uno de los habitantes, para aquellos que trabajan y son trabajadores de la prensa y también para los ciudadanos. Perfecto. ¿Qué te parece si ahora vemos la nota con el director de ARSAT, Enoch Aguiar? La comunicación y la conectividad deben integrar la Argentina, hacer de cualquier otro argentino, de todo otro argentino, un sujeto plenamente protagonista. Y desde la creatividad, desde nuestra cultura, nuestra capacidad de colaborar en las industrias creativas, en publicidad, en diseño, en cine, etcétera, utilizar estas herramientas digitales para, al contrario, potenciar, no solamente unirnos, sino salir con nuestra propia identidad hacia el mundo. La Argentina tiene mucha capacidad educativa y cultural para hacer que la nueva revolución de las comunicaciones sea algo que le haga crecer y que nos potencie a cada uno. Hay otra pantalla que se está encendiendo que son de todas las plataformas que nos ofrecen contenidos, que nos aportan contenidos que efectivamente nos pueden enriquecer y producciones muy interesantes. Hay que utilizar ese potencial. O sea, concretamente sobre el pago de las aplicaciones tipo Netflix y otros, una parte, un 5% se ha propuesto y propongo personalmente, de aplicarlo a la creación audiovisual, al cine, al teatro y a la música argentina, para que nuestro consumo cultural de bienes del mundo refuerce y financie nuestra propia identidad cultural, nuestros nuevos creativos para nuestro consumo, consumo de América Latina y consumo del mundo. Eso es, utilizar este crecimiento de consumos culturales que nos abre a 1000 ventanas, lo cual jamás es negativo, pero utilizarlo para reforzar nuestra propia producción. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del director de ARSAT, Enoch Aguiar, que hablaba sobre el tema de contenidos. Y si hablamos de contenidos, nos viene a la mente la ley de contenidos en materia audiovisual, que en algún momento se dijo que se iba a tratar y después no se trató, que habla, en teoría, tendría que hablar sobre la producción local, ¿no? En cuanto a las plataformas de streaming y todo lo demás. ¿Qué pensás con respecto a este tema? Bueno, coincido en un concepto que dice Enoch acerca de los creadores hoy de los contenidos son los propios ciudadanos. Nosotros creamos contenidos cada vez que agarramos nuestro teléfono y producimos, por ejemplo, un tweet
o algún posteo en una red social, comentamos alguna idea o la desarrollamos y ahí, cuando se aloja ese contenido, nosotros somos protagonistas de ese contenido. Luego, por eso hay que pensar bien qué es lo que nosotros tenemos que regular en el marco de este Congreso cuando hablamos de plataformas como las que vemos como Flow o de otras compañías en la Argentina y que nos permite tener una accesibilidad mucho más amplia y abarcativa de contenidos mundiales. Y creo que eso hay que fomentarlo y hay que fomentarlo desde Argentina. Cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad de producción audiovisual en Argentina, pero tiene que ver con otra cosa que hablar de los contenidos en términos generales, como había algunos proyectos que lo disponían, ¿no? Cuando nosotros tenemos que entender que la creación de los contenidos es parte de nuestra expresión. Tenemos como Estado que facilitar los dotes artísticos en términos de materia audiovisual y también empresariales, porque qué mejor tener una industria audiovisual que crezca en la Argentina y que además fomente y se fomente para que pueda ser consumida, como decía Enoch, por Latinoamérica y por el mundo. Y ahí el rol de ARSAT, todo nuestro sistema satelital y la composición de negocios que tiene el sistema de ARSAT, hay que fomentarlo. Lamentablemente ha sido muy difícil comprender eso, porque falta un aprendizaje también a aquellas personas que se dedican a estos temas. Falta comprender mejor cuál es el alcance de esto y no que están porque nos toman una señal invadiendo algún país vecino o consumiendo algún tipo de contenidos de otros países. Eso puede afectar principalmente nuestra ideología. Yo creo que eso es más de una era analógica, entender eso así. Creo que hoy los niveles de consumo que tenemos culturales, que tenemos los argentinos, por suerte, es tan amplio que realmente cada uno puede entenderse e identificarse con determinada relación cultural que hace a sus afinidades y sus gustos, más que alguna bajada de línea ideológica como podíamos entenderlo más en la década de los 80s o en los 90s. Seguramente, además, esto de ir actualizando es muy importante, ¿no? Sobre todo porque siempre aparecen nuevas formas, desafíos nuevos, plataformas nuevas. Tal cual. Y no sabemos qué va a ocurrir el año que viene en Por eso, materia la tecnológica. pregunta es, ¿nos dedicamos a regular un sistema comercial nada más o conceptual? Yo con lo segundo sería mucho más precavida por esto que vos estabas planteando. Bueno, muchísimas gracias por venir y compartir el programa con nosotros. Hablábamos con la diputada nacional Karina Banfi, vicepresidenta de la Comisión de Medios Informática de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora